Hola, voy a ensanchar la cintura de un pantalón. Voy a ensanchar una talla. La voy a sacar de aquí. Una talla son como 3 o 4 centímetros, ¿veis? Y aquí los tengo, los 4 centímetros. Lo que necesito es descoser toda la cintura más o menos hasta aquí, estrechar el pantalón y a partir de aquí, esta cintura la voy a colocar aquí. Como ya tenemos la cintura más ancha, también necesitamos ensanchar el pantalón. Vamos a sacarle a las 3 costuras, las caderas y al trasero. Y más o menos hasta aquí, que eso serán unos 15 centímetros. Empiezo descosiendo la cintura. La cintura la tengo que descoser toda. La cintura se tiene que despegar del pantalón y la tengo que descoser más o menos hasta aquí. También tengo que descoser la presilla. Esta parte de aquí, estas presillas, simplemente por aquí arriba, ya que aquí abajo no nos hace falta. Como veis, ya he descosido la cintura, está fuera, y ahora tengo que descoser las costuras de los costados. Tengo que descoser el pespunte que lleva cargado. ¿Veis? Este pespunte lo tengo que sacar de las 3 costuras de las caderas. Como veis, ya he descosido la cintura y las presillas. También tengo que quitar el pespunte visto que lleva la costura, la del trasero y la de los dos costados. También hay que descoser el forro que lleva aquí el bolsillo en la costura. Ahora toca estrechar el pantalón. Lo remeto sencillamente para adentro, la medida que necesitamos, que es una cosa así más o menos, y le pongo un alfiler. Aquí abajo lo mismo, así el forro. Así. Ahora le tengo que pasar un pespunte por aquí, por el filito, pillando el delantero con el forro. Voy a echarle el pespunte a las 3 costuras para después descoser la que lleva. Ahora le paso el pespunte visto a las 3 costuras. Ahora le paso el pespunte al pantalón. Ahora pongo la cintura al pantalón, le voy poniendo alfileres de una punta a otra punta hasta aquí y después le tengo que pasar un pespunte. Ahora le voy a pasar un pespunte visto por aquí, por el filo, pillando la parte de atrás, y para ello me voy a ayudar de unos alfileres
que voy a poner a todo alrededor. Ahora voy a coser las presillas. Ahora voy a arreglar esta parte de aquí. Este ojal se queda nulo. Lo voy a coser y le voy a poner el botón, pero antes tengo que arreglar esta parte de aquí. El forro voy a doblar, le voy a poner por aquí un filito como estaba antes, el filito por aquí, con un pespunte, y esta parte de aquí también la voy a doblar y le voy a pasar un pespunte, así. Por último, voy a coser el ojal y le voy a poner el botón. Ya he terminado el pantalón, le he sacado una talla. Este pantalón tenía este tipo de arreglo y otros pantalones según sus características tendrán otro tipo de arreglo. Enviadme sugerencias de tutoriales que queréis que haga. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si te gusta mi canal y aún no te has suscrito, suscríbete.